Buenas noches. Gracias por estar aquí. Hoy viene, además un poco por el rebote, porque iba a venir, comuniqué que era Vanessa, ¿eh? Vanessa Belizón, y el viernes me dijo Vanessa por problemas familiares, en fin, que no llevan al caso. Y el viernes pues, inmediatamente a MacGregor, vamos a decirlo en broma, que no es MacGregor, pero bueno, que que la había yo puesto para después de Semana Santa. Como hubo el hueco, pues al final Vanessa se pasa después de Semana Santa y este hombre sí que ha tenido, que ya ha venido aquí con suerte, porque ha entrado, ha pedido y ya ha cogido el sitio del tirón. Y entonces, bueno, estamos... y claro, como yo te he dicho más griego, yo te pregunto, porque ese es tu seudónimo, que ya, y además que lo he utilizado más veces, siempre. ¿Por qué utilizan más griego? Que eso suena a irlandés de bar. Bueno, es más bien de película del oeste. Sí. Vale, el motivo. Porque, bueno, eso es un seudónimo, digamos, del colegio. Sí. Que yo cuando era adolescente, pues escribía obras de teatro y escribía relatos, poesía y tal. Y entonces los cuentos que yo escribía, los escribía siempre basándome en los compañeros que yo tenía en clase, ¿no? Sí. Entonces yo hacía una novela del oeste, la saga de los MacGregor, y entonces pues yo era el que llevaba la plantación, el otro amigo mío era el capataz, la otra era la novia, no sé qué. Y entonces, bueno, pues yo lo firmaba por Joseph B. MacGregor por el tema de la saga de los MacGregor. Entonces ya a partir de ahí la gente me empezó a llamar Joseph, y se quedó. Se quedó. Y luego también era una especie como de homenaje, pues me gusta mucho el cine, con un director que se llama Cecil B. DeMille, Sí. pues lo mismo, Joseph B. MacGregor. Y era un poco la época también de la película de Clint Eastwood, de Bronco Billy, y en fin, es un poco todo eso. La B significa bronco. Ah, bronco. Sí. Ah, no Sí, sabía. sí. Y tú acabas de comentar de que tú escribías cuando eras chaval. Sí. Y una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Publicado hace poquito la anterior, ¿no? Sí, yo he Porque ha sido ese publicado, salto, porque si escribías y yo he tal. publicado con 58 años. Es decir, hace 4, una con 58, pero si son hace 4, pues no, tiene que ser con 56, perdón. Y entonces, bueno, pues no me he atrevido nunca a publicar, pues porque uno se piensa que lo que escribe le gusta a los amigos y se han secado. No sé si me explico. Y entonces, bueno, pues a partir de participar en una serie de talleres que hay aquí en Cádiz de narrativa, pues fui aprendiendo, digamos, técnicas narrativas, fui aprendiendo a autocorregirme mis escritos, y entonces muchos de los escritos del primer libro pues son textos que yo escribí en los años 90, pero que volví a retomar a raíz de lo que había aprendido yo en estos talleres. Es decir, que el primer libro era prácticamente de cosas que había ya escrito. Yo ya antes. Y en cambio esto es profeso. Sí, este ya, digamos, a partir de la época de la pandemia, yo me apunté en un taller de un escritor y poeta de Cádiz, que es Paco Ramos. Sí. Y entonces con Paco Ramos tuve un taller de poesía, tuve un taller de narrativa, y entonces la mayoría de los textos están escritos a raíz de ese taller. Donde en ese taller pues se trabajaban también muchos distintos tipos de narrador, muchos distintos tipos de mezcla de género, de muchas cosas, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues este libro también, en este taller pues se planteó la idea de que como fin de curso del taller, porque se creara como un proyecto que tuviese un germen común, ¿eh? Es decir, que no fuera simplemente un libro de cuentos, sino que los relatos tuviesen una unidad, un centro neurálgico. Y entonces a mí, como me obsesiona el libro de Alicia en el País de las Maravillas a través del espejo, los dos libros de Lewis Carroll, pues pensé que los relatos que yo había escrito, pues si veis un poco el índice, ¿no?
El índice pues se llama, por ejemplo, antes que le corten la cabeza, el caballero blanco, Tweedledum y Tweedledee, Humpty y Dumpty. todo de la propia... Claro, y del propio entonces libro. Alicia y la tortuga artificial, Cómeme, bébeme. Entonces todo esto, la oruga, el sombrero loco, pero lo que hago es, digamos, llevarlos a coger, digamos, el simbolismo del personaje y llevarlo a historias de la actualidad. Historias que tienen que ver pues con temas tabú como el suicidio, la muerte, la religión, el desamor, las relaciones humanas, el acoso escolar, es decir, temas, digamos, más humanos, ¿no? En la sinopsis tú hablas de que este es un mundo en el cual Alicia ha muerto. Sí. ¿Qué plantea? Sí, porque yo lo que planteo es que yo creo que, incluso yo como siendo maestro, yo me doy cuenta de que se ha perdido mucho la inocencia, la ingenuidad, Ese es todo el eso, aspecto, ¿no? ese es el aspecto Y, de Alicia con lo que ha muerto. exactamente. Yo sabía que había muerto en algo, pero no era... Claro, y como... entonces el tema es que yo, bueno, también lo que veo ahí es un poco la pérdida de la inocencia, la pérdida de las ilusiones, ¿no? La pérdida de las ilusiones, de un mundo que no te deja tener fantasía, de un mundo que no te Entonces deja... tú ves que el mundo actual ha cambiado, es decir que... Sí, Es decir, que sí, que yo esto es con consecuencia un proceso histórico, como, no o una sé. realidad social y ya está. No, yo creo que, bueno, que la sociedad está planteada de esa manera, de una manera, hombre, quizás mi visión sea una visión pesimista, pero creo que estamos demasiado preocupados por el dinero, demasiado preocupados por el trabajo, demasiado preocupados por los horarios que tenemos que cumplir y no te deja tiempo eso para imaginar, para fantasear, para... Entonces el libro tiene un mensaje positivo de decir que hay que apartar todo ese tipo de vicios, ese tipo de cosas y hay que buscar otros caminos, o mm, ahí tiene una moral también, o tú pretendes buscar, no sé, no, o el escrito ya está, y no. no, hombre, la gente que me lo ha leído de momento lo que me comenta es que, aunque sea un libro corto, que se quedan pensando después bastante, leen un relato Hace reflexionar. y se quedan pensando en lo que yo les he transmitido, ¿no? Porque lo que transmito son pues sensaciones con las que la gente se puede sentir muy identificada, ¿no? Porque la gente puede haber tenido depresión, puede haber tenido una pérdida de un ser querido, Como en fin, muchas cosas que el lector se refleje en las cosas que está leyendo. exactamente, y las situaciones que yo reflejo. Entonces no son cuentos de género en el sentido de que no puedo deciros, son cuentos de ciencia ficción, son cuentos de policíacos, no, sino que son cuentos de narrativa, son cuentos que hablan de cosas humanas, ¿no? A diferencia del otro, de universos paralelos, que era, desde mi punto de vista, con los pies menos en la tierra, sino que eran cosas muy abstractas, con mi gusto por Dalí, por mi gusto por Luis Buñuel, por mi gusto por el surrealismo, por lo abstracto, por Lorca. Eran unos relatos un poco, desde mi punto de vista, más anclados en la fantasía, en los sueños, en las pesadillas. Y yo creo que los personajes son más humanos, son más de carne y hueso. Sin que el otro lo piense que sea malo, sino simplemente que es diferente. Tú me has comentado también que cuando eras jovencito también escribía poesía, la sigue escribiendo, sí. pero no publica la poesía. No, la poesía... El motivo la poesía, lo que sucede es que creo que es un terreno muy complejo, ¿no? Para hacer buena poesía hay que hacerla muy bien. Y actualmente, si tú te metes en redes sociales y eso, se abusa mucho de la poesía y no, muchas veces no es ni siquiera poesía, es, bueno, porque la gente rima palabras y ya está. Y pone sentimientos de que te quiero mucho y yo creo que la poesía es algo más profundo. La poesía tiene que servir para reflexionar, la poesía puede servir para crear una filosofía, para transmitir una forma de pensar, ¿no? Entonces, bueno, eso es más complicado porque también lo que yo, para hacer un poemario, lo que necesito es tener también como ¿no? Que, bueno, he conseguido pues el concepto de Alicia y a partir de eso buscar una temática en particular. Quiero, exactamente. Entonces, bueno, tengo que buscar también como todo lo que tengo metido en archivo, cómo le puedo yo eso ir nada para que tenga un sentido también. Sí, un tema que no es como los primeros, la gente escribe muchas veces poesía o esto que lo primero que tal, lo juntas y tú pretendes siempre darle tu sello, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, y luego también eso que yo no es que sea perfeccionista, porque no lo soy, pero sí es verdad
que yo no he publicado hasta que me he dado cuenta de que más o menos se pueden leer y que están bien escritos desde mi punto de vista. Es decir, que no me conformo con con el primer boceto. Por Que ejemplo, corrige mucho. sí, sí. Por ejemplo, aquí hay uno de los relatos que es el de los hermanos siameses, que se llama Twimble and Twimble, que ese relato le he dado yo 1000 vueltas, porque es un relato que está contado con varios narradores, de una chica que aparece muerta en un pueblo de una serranía que se supone que es de Cádiz. Y ese me costó mucho trabajo, porque primero quería hacer una novela, después hice un relato corto, pero se me quedaba demasiado corto. Entonces, es el tratar de buscar siempre cuál es la extensión correcta de lo que tú estás escribiendo, ¿no? Tú te sientes más cómodo en el relato, ¿no? Sí, me siento más cómodo en el relato, porque además a mí me gusta, yo leo de todo, ¿no? Pero vamos, yo lo que más he disfrutado es con Cortázar, con Borges, con Stephen Zweig, con autores que Hans Christian Andersen, autores que sobre todo han hecho relatos. Pues Cortázar también tiene novelas y cosas, ¿no? Pero básicamente lo que han hecho es cuentos. Y entonces a mí me gusta mucho el contar una cosa en pocas páginas y transmitir. Quiroga, Exactamente, Horacio Quiroga, sobre eso, sí. Porque ese es uno, para mí, de sudamericanos de los mejores. Sí, los escritores iberoamericanos son los que mejor cultivan el cuento, porque tienen también una tradición. Que no la tenemos, porque muchas veces lo planteo. Claro. ¿Por qué aquí en España, yo tengo mi teoría, pero no sé, me gustaría saber la tuya? ¿Por qué en España no está tan considerado el que hace relatos y nada más que pretende que un escritor sea el novelista? Que como que no hay más mundo que el mundo de la novela. Sí, y además es muy complicado este tipo de libros venderlos entre comillas, ¿no? Porque yo no lo hago para vender, yo lo hago porque Pero es muy complicado, porque dicen, bueno, ¿tú qué has escrito? ¿Una novela? Digo, no, un libro de cuentos. Ah, para niños. Digo, no, para niños. Claro, eso tú lo has recalcado, eso me lo has recalcado mucho, que es para mayores, claro. que la gente sí, pero también si digo para mayores pueden pensar que es una cosa erótica o no sé qué, y no tiene nada que ver, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, es complicado. Bueno, yo no lo sé eso porque yo supongo que es porque también, no sé, tienen una cultura también en Iberoamérica que a lo mejor viene de los indígenas o de la sociedad que ellos tenían. Y todas esas historias pues están acostumbrados a la tradición oral. Lo que pasa es que también es verdad que en España también existe el cuento de la abuela, los pueblos. Hombre, aquí hay el escritor Almodóvar, que no es el director de cine, sino Almodóvar, no me acuerdo el nombre, que tiene los cuentos de la lunita llena, de la media lunita. Claro, y ese hombre pues se fue por todos los pueblos grabando a las abuelas, a la gente de los pueblos y recopilando las diferentes versiones. Y lo que pasa es que eso que no es una cosa que la gente. Pero en el mundo anglosajón, en cambio, es todo lo contrario. Si tú no escribes relatos, no se considera que eres escritor, por mucho que escribas novelas. Exactamente, sí. Yo por lo menos lo atribuyo siempre a los periódicos, porque los periódicos antes había noticias y relatos cortos. Es decir, porque en España no ha habido esa tradición de las publicaciones de intercambiar entre las noticias los relatos. Pero, no, bueno, también los ingleses pues lo tenían, digamos, las novelas que nosotros conocemos también las hacían por entrega, las novelas de Dickens y todo eso. El Quijote también en España fue, antes de salir el libro, fue por entrega. Eran como pequeños cuentos, y nuestro Nobel, Platero y yo, no es más que un libro de relatos de esto. De cuentos. Y los que más se venden precisamente Platero y yo, es decir, que también hay que pensar por Ramón Jiménez, ¿no? Y tu profesión, tú eres yo maestro de primaria. Entonces tú a lo mejor también cuando dices lo de mayores, porque como sabes que trabajas en la enseñanza, que eres, también te influye eso también a la hora de decir, porque puede ser que a lo mejor pues haya padres o alumnos que sepan que yo he escrito un libro y piensen que a lo mejor he escrito un libro para niños. Vamos, no tiene nada de malo, creo que el libro se puede leer perfectamente, bueno.
Pero el tema, no se lo recomendaría. pero yo no lo recomendaría a niños porque son temáticas que a ellos no les puede a lo mejor interesar. Sobre todo porque también tiene que ser un poquito, el lector de relato tiene que ser un poquito más inteligente, ¿no? Bueno, y que sí, también vuelvo a repetir, ¿no? Que como está hecho con técnicas narrativas muy diversas, pues entonces tiene que ser también personas, bueno, porque te acostumbras a leer y que sepan, bueno, pues que hay un relato que se puede contar a varias voces, un relato que puede ser contado con un narrador testigo, con una primera persona, todo eso, ¿no? O bueno, o puede ser como meto también pues un homenaje a Chekhov, que hay un relato que es una obra corta de Chekhov, que la gente conoce los cuentos pero no conoce la chekhoviana, que son unos pequeños entremeses que hacía Chekhov, como el oso, el compromiso y tal, que eran divertidísimos. Y entonces pues yo le hago como un homenaje también a Chekhov, haciendo una obra de teatro. O sea, narrando el cuento como si fuera una obra de teatro de Chekhov, con todas las acotaciones, con los nombres rusos. Es decir, que tú te has dado un trabajo también de documentación Sí, también grande, porque cuando hablas de la muerte y todo sí. los suicidios, todo eso, ¿estás basado en alguna historia real o que ha leído la prensa, Bueno, te ha vamos a ver. influido, todo ese tipo de cosas Hay relatos que son de cosas que me han contado a mí. que te han contado? Vale, Sí. vale, eso es lo que quiero. Hay cosas que me han pasado a mí y hay Pero, cosas... pero no las puedes. Claro, no, pero... La has enmascarado, Exactamente, como todo exactamente. escritor, ¿no? Y luego también dicen, porque siempre te preguntan eso, ¿la novela es autobiográfica, no autobiográfica? Hombre, a nivel de sentimiento yo estoy hablando de cosas que yo he sentido, Sí. entonces en ese sentido sí es autobiográfica. Ahora que las cosas que yo cuente me hayan pasado a mí todas, no, pues es decir, yo a través de esa historia pues intento expresar pues periodos de mi vida que han sido especialmente duros, por ejemplo, o todo lo contrario. Bueno, abundando un poco en el tema. Entonces, en algunas cosas sí está documentado para Sí, ver el sí, tema. sí, sí, ¿Y sí. qué fuente, qué ese trabajo? ¿Meter en internet, leer libros? Sobre todo, tú has hecho Chekhov, pues, ¿me he leído este libro? Sí, bueno, en ese libro de Chekhov me leí un libro de obras de teatro de Chekhov y estuve leyendo, además que yo ya las conocí algunas porque las había visto en televisión, las había visto Sí. en algún teatro, concretamente la de la petición de boda o el compromiso pues de dos que se van a pedir el compromiso y están todo el tiempo peleándose. Y es una cosa divertidísima. O el oso, que es un hombre también muy bestia, no sé qué. Entonces, bueno, pues eso sí. Y luego la documentación es a partir también por ejemplo, el último relato, que es el relato más extraño, que es el de la torre, pues ahí tuve que investigar técnicas de cine, porque está escrito como un guión de cine. Entonces tuve que investigar pues cómo se hacía un guión de cine, ¿Y eso lo buscas por internet o por con libros, ¿no? Con Te buscaba libros y libros buscaba que yo libros, tengo, vale. a mí me gusta Es mucho decir, que el tú lo cine. que te documentas fundamentalmente de libros, De ¿no? libros, sí, de libros, sí, sí. Relacionado con el tema. Ujú. Y la mencionado anteriormente de que también hay una parte de cosas que le han contado. Sí. ¿Eso está contrastado? ¿Usted lo contrasta o se hace cargo Bueno, de esa idea? al ser historias, vamos a ver, son historias, pero no son historias históricas, no sé si me explico, son anécdotas Sí, que de no le una damos persona, ¿no? Entonces, a partir de esa anécdota, entre comillas, pues he creado yo el relato, ¿vale? Como, por ejemplo, pues una amiga mía me contó una cosa que le había pasado en su vida, pues entonces yo le pedí permiso, le dije, bueno, lo puedo escribir, y dice, uy, me haría mucha ilusión, y lo escribí, Claro. le emocionó ¿No? muchísimo. A todo escritor Claro, está dispuesto a buscar claro, cualquier cosa. exactamente. Sí. Cuidado que nos cuenten cosas que salen en la No, tele. pero ya te digo, está todo también muy enmascarado, Sí, es sí, decir, sí. que tampoco Que no ponen hago cambian los alusiones, nombres, no, todo claro, esto. sí. Sí. Ujú, Bueno, y de la aceptación más o menos. ujú. Gente, me imagino amigos tuyos, tal, con alguna coincidencia de que diga, me gusta este relato más, me gusta tal, o no, o comentarios que te hayan hecho del libro. Bueno, depende del lector. Hay lectores que les gustan más los relatos, digamos, más oscuros. Y hay otros que les gustan los relatos que son más sentimentales o que llegan más al corazón, depende del lector. Por ejemplo, hay un relato que es el de... Espérate, a ver.
un relato que es el de Adiós Alicia, el que da precisamente, sí, el que da precisamente título al texto, bueno, pues que hablo de cómo se viven las pérdidas de la gente que tenemos cerca, ¿no? Y entonces hay gente que se ha emocionado y me ha dicho, me he sentido muy identificado, me he emocionado mucho porque me he acordado de tal persona, no sé qué, tal. Y entonces, bueno, eso a mí la verdad que me llena mucho. La verdad que ese tipo de cosas me digan que alguien ha leído un relato y que llegue a la mañana siguiente al trabajo, me diga, mira, me he acordado de alguien gracias a este relato y bueno. Porque eso es pulsar los sentimientos, que es lo que realmente estamos todo el mundo buscando que llegue. Sí. Pero en fin, que hay gusto para todo. Para todos. Al ser muchos relatos, te permite, me imagino, tocar distintas facetas del sentimiento humano, ¿no? Exactamente. Luego también, al ser tan diferentes, yo también cuento con que a lo mejor no te van a gustar todos. Es decir, que es diferente una novela, eso también es muy arriesgado el cuento, porque tú a lo mejor cuentas una novela, la coges desde el principio, uy, ya he conectado con ella, te la leí y dices, uff, me ha encantado. O no me ha gustado, o no he conectado con ella desde el principio y ya la sigo leyendo. Pero claro, el tema de que haya cuentos muy variados, pues esto trae como consecuencia el que a lo mejor pues haya cuentos que haya gente, pues este no entro, este no me gusta, este no sé qué. Por ejemplo, el último, el de la torre, pues hay gente que no le gusta, hay otra gente le flipa, es decir, hay otro que es en un centro psiquiátrico, entonces ese le gustó a una amiga mía mucho y a otra gente pues le parece más desagradable. Es que depende de está hecho los con comentarios diversos. Pero tú de alguno que te sientas especialmente satisfecho o algo, le dices, pues me ha parecido que ha salido redondo, tal, o no te atreves. Yo en verdad me siento satisfecho del de la torre, porque me parece que es un relato que es el último, que es un relato muy difícil, porque está contado con técnicas narrativas. Luego también está hecho de una manera muy abstracta, un homenaje a Dalí, a Borges, es un relato muy simbólico, muy poético, muy lírico, ¿no? Y entonces no hay que quedarse con el argumento, sino con los sentimientos que hablan los personajes, las cosas que van expresando. Y luego también habla pues de los momentos en los que uno pues llega un poco al límite, ¿no? Pero en cambio eso no te han hecho tantos comentarios, es decir, que siempre hay la diferencia entre lo que te gusta a ti y lo que le gusta al público, claro, ¿no? Eso tú lo notas, ¿no? Sí, hombre, claro. Sí. Que si fuese por lo que le gusta al público, a lo mejor uno lo escribiría, ¿no? Solamente. No sé, yo creo que no piensas tú. Yo creo que no hay que pensar en el lector cuando uno está escribiendo. Claro, eso es lo que quería ver. No, porque es que si uno piensa en el lector, se tiene que fijar en lo que tiene éxito, lo que hace cada uno y muchas veces uno tiene que tener personalidad, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y bueno, y si le interesó a 20 y hay otro que le interesa a 1.000.000, pues que me alegro por él, pero que yo prefiero escribir lo que realmente me interesa. Y yo pregunto también, ¿tú quieres o tú pretendes buscar también una impronta personal que cuando alguien te lea el relato sepa que es tuyo, que se identifique? Yo creo que sí se identifica. Se identifica, sí, que eso es el estilo. Porque hay gente que me conoce toda la vida y dice que este relato es tuyo sin leerlo. No, es que son tus cosas. Claro, es que algo bueno. Para la cámara. Bueno, no sé. Es que eres tú, me dicen que los que son más íntimos y la han leído, por ejemplo, el primero, este no tanto porque acaba de salir y entonces no tengo tanta referencia. Pero el anterior, los universos paralelos, es que te vemos perfectamente a ti, no sé qué, no sé cuánto, las cosas que a ti te preocupan, las cosas que tú piensas, cómo tú eres, no sé. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que se puede reconocer. ¿Y algún relato que te gustaría leernos un poquito? Uy, no. O una parte del relato. No, yo leo muy mal, en público leo muy mal. O lo leemos nosotros, tú me dices y lo intentamos leer, o algún voluntario que quiera leer, o Alicia mismo. ¿Te apetece? No. Leerle, no. Si tú quieres, te viene aquí, ya te... alguno que quiera un trozo de algo, sobre todo para antes de estar vendiendo un pastel, por lo menos probar un trocito del pastel a ver si nos va a gustar. Y por lo menos tenemos la costumbre siempre de leer, aunque sea una parte.
Si a lo mejor son largos, por lo Claro menos. que voy a ver si puedo No coger lo había uno que planteado sea tú de uno un poquito más cortito. Yo más por eso cortito. siempre elijo al leer de los más cortitos Sí, para bueno, que puedas. el primero, el de le corté en la cabeza. Bueno, lo leo yo si quieres. Dice que le corten la cabeza. Si no fuera fea, gorda, miope y vieja, nada habría ocurrido. Yo sabía que aquella ira, acumulada en años de bullying, habría de estallar tarde o temprano, pero nunca imaginé que la víctima propiciatoria iba a ser una adolescente. Esa fue la última anotación que Pepa dejó en la mesilla de noche, horas antes de tomar aquella drástica decisión. Más de 20 años ejerciendo de profesora de matemáticas, física y química en nuestro instituto, una trayectoria intachable, apreciada por compañeros y por las familias, halagada por el equipo directivo. En el trato con los críos sabía conjugar el buen trato con la exigencia, y en general era muy querida por el alumnado. Pero en todas las clases hay siempre alguien que da la nota discordante. En segundo de eso la daba Alicia, una repetidora indisciplinada y molesta, líder desafiante, experta en hacer llorar a profesores novatos o pusilánimes. En apariencia, Pepa nunca se mostró incómoda con aquella situación, ni parecía incapaz de manejarle. Jamás se quejó al respecto y solo en contadas ocasiones se vio obligada a expulsarla al aula de convivencia. Esta es la voz ahora de la profesora, ¿vale? Dice, no era la primera vez que Alicia me fastidiaba la clase. Entiendo que la chica no quería estar en el instituto, ni le gustaba estudiar, ni tenía el nivel para seguir la explicación. Se aburría y su intención era que se le abriera un parte de disciplina y que la expulsáramos una semana del centro. Por eso su estrategia consistía en la provocación constante, hasta provocar el agotamiento del contrario. La mañana en que sucedió el desagradable incidente, Alicia pronunció la palabra tabú, un insulto que me evocó aquellos abusones de mi infancia y de adolescencia que tanto daño me hicieron, simplemente porque llevaba gafas y botas ortopédicas. Subnormal. Por primera vez perdí los nervios. De un golpe fuerte en la mesa me hice daño en la mano y comencé a escupir una retahíla de imprecaciones delante de toda la clase que ni siquiera ahora soy capaz de reproducir, y creo que me puse roja de ira. Sin embargo, Alicia, lejos de amilanarse, se levantó y me regaló una mirada desafiante, acompañada de una sonrisa diabólica. Se está riendo de mí, como aquellos que en el patio del colegio me llamaban subnormal por mi forma de caminar, me empujaban y me ponían la zancadilla. Era la misma mirada y sonrisa. Me fui hacia la cría y le grité, me voy a cagar en tu puta madre, niña. La agarré del cuello hasta hacerla enrojecer y le di un fuerte bofetón delante de toda la clase. Me ha pegado, gritaba, me ha pegado, voy a ir a la jefa de estudio. El resto es de sobras conocido y sucedió lo que suele pasar en los institutos, cuando un profesor reacciona agresivamente contra un alumno como hizo Pepa. Se le abrió un expediente y se le suspendió de empleo y sueldo durante un periodo de tiempo largo, 6 meses si no me equivoco. Semanas después nuestra compañera Pepa apareció muerta en su dormitorio tras una masiva ingestión de Valium. Hay un poco el mundo que te rodea de la enseñanza, ¿no? También Sí. reflejando un poco. Sí, aquí lo que planteo es, bueno, que muchas veces se habla del bullying de los alumnos, pero no se habla del bullying de los profesores, ¿no? Y muchas veces los profesores también han sido pequeños y también han tenido a lo mejor sus problemas y sus historias, y que muchas veces se reproducen en las relaciones que tenemos con algunos alumnos. Expedientes disciplinarios. 6 meses, bueno, no sé cuánto quería. Bueno, Una no falta sé. grave que puede. Sí, bueno, no sé, a lo mejor me exagera un poco, pero bueno. No, 6 meses no, que 6 meses puede ser. Sí, No, sí. el problema de esto es que si esto sería pena penal también, independientemente, Sí, se paralizaría, se iniciaría un procedimiento disciplinario sí. y se paralizaría el procedimiento Sí, desde Lo que el pasa es procedimiento que el que el que prima. relato, este relato, cuando yo lo escribí en el taller de Paco, yo explicaba muchas cosas, explicaba todo lo que se hace. Y me dijeron, es que das muchas explicaciones, tienes que hacerlo más concreto. Sí. Digo, bueno, No, pues está entonces bien, sí, voy está a quitar todo lo que se reunió en la comisión de convivencia, que no sé qué, todas Claro, las cosas que claro, lo que entonces suceden. tenía ganas de ir, pero te reprimiste Claro, en eso, pero eso es muy normal, Claro, sí. porque muchas veces estamos deseosos de cosas que la gente no conoce para explicárselo, Sí. pero muchas veces hay que dejar algo porque la gente se aburre con los datos, y Sí, eso ha sí. sido, yo creo, bastante inteligente al hacer el relato. Pues si tú dices, pues no, ahora se inicia, tiene que ir a la policía, se inicia el procedimiento Claro, tal y por tal. eso. Y eso ya... Entonces, claro, hasta que no lo tengo Sí. bien yo claro que lo veo, pues no lo termino.
complicado, por eso, porque me cuesta terminarlo. Y en el mundo de la... Por eso Y hay la leído algunos que tengo que de no estos lo... compañeros profesores, Sí. ya que traen... Ujú. ¿Qué comentario te han dicho? Si se puede saber. ¿Te han hecho algún comentario? Sobre- ¿Se ven reflejados en la situación? Sobre este relato no me han comentado nada, No. simplemente, bueno, pues que empezaron a leerlo y que les pareció... Ellos lo que me dijeron era que lo estaban empezando a leer, lo estaban leyendo poco a poco porque les daba pena terminarlo. Y entonces lo estaban leyendo, cada día leían un poquito, hay una compañera que dice que lo lee cuando está desayunando, tal. Entonces, bueno, pues es verdad que son relatos que dejan un pozo y entonces pues que a lo mejor no es para leerlo bum, 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 sino, bueno, leo uno, abro, leo otro y luego además lo podéis leer en el orden que queráis, no hace falta leerlo Eso es lo al bueno. mismo- Eso es lo bueno. Ujú. ¿Por qué utilizas, aparte, por qué a ti siempre te ha gustado el cuento de Alicia, Sí, por la infancia, qué es lo que te marcó? porque bueno, no, es que yo creo que es un libro lleno de símbolos que se ha vendido habitualmente como para niños pequeños, pero sin embargo cuando Disney lo hizo fue uno de los mayores fracasos. Sí. ¿Por qué? Porque es un libro que no es, yo creo que sea para niños, Sí. porque tiene una carga de mucho simbolismo, luego si uno ya lee la vida del escritor, pues te das cuenta, bueno, porque ahí también hay El matemático, ¿no era? una cierta Pero- turbiedad en el libro, no hay algo ahí, cierta leyenda de que él incluso fue a hablar con los padres para casarse con la niña, es decir, Es decir, que tú que has visto de la sí. historia no solamente te has leído, sino que te has documentado sobre Sí, el pero mundo no especialmente, tal. sino que a mí me gusta leer también ensayos y yo eso lo he leído hace tiempo, es decir, Sí. no lo he leído exactamente por el libro, sino que yo, bueno, me gusta documentarme un poco de los libros que me gustan, no solamente leer, por ejemplo, el libro, sino a lo mejor, no sé, pues si leo Onetti, pues me leo después un ensayo que hizo Vargas Llosa sobre Onetti, es decir, que me gusta también De lo que- conocer lo que- un poquito lo todo que dicen los sobre él. intríngulis, ¿no? Entonces ya, si una novela como Alicia, que es tan extraña, pues uno intenta investigar también un poquito quién fue ese hombre y los problemas que tuvo y bueno, y eso pues la porque él lo que no quería era que ella creciera. Sí, sí. Ella es la cosa un poco que tenía en la primera de las novelas, que no quería que Alicia creciera, que siguiera siendo una niña. ¿A ti el sombrero loco te parece como si fuese ese surrealismo, esa... Sí, aquí en el personaje del sombrero loco, en este cuento, es un sujeto que digamos que hay el mundo, como lo que vi durante la pandemia, pues sería como que hay un mundo que está ya hecho polvo el mundo. Sí. Y entonces la gente está refugiada como en cuevas, en casas que no pueden salir. Y entonces el sombrero loco es uno que aparece y le llena de esperanza a las personas que están allí enseñándole trucos y juegos y Que cosas tu de libro para intertextualidad es magnífico porque vemos todo el mundo los personajes Sí, sí. y te sirve eso Sí, para utilizar esa técnica. Ujú. Esa técnica, es decir, es completo para que quiera saber esa técnica. Sería un ejemplo a seguir, un libro casi de obligada lectura, ¿no? bueno, de obligar. Vamos a decirlo así, No. o exagerando un poco. Pero, y la Reina de Corazones en ese aspecto, La reina de corazones yo creo que es bueno el que le corten la cabeza el primer relato. relato, pero que yo lo veo como la sociedad que te quiere cortar la cabeza, ¿no? De que cometes un error y todo el mundo te juzga, todo el mundo quiere que te... Porque en el libro Alicia no ha hecho nada y la juzgan, le hacen un juicio de loco y no sé qué, y ella en verdad no ha hecho nada, pero la juzgan, ¿no? Y entonces pues es como un poco simbólico, no exactamente, muchas veces no es el personaje en sí, sino lo que representa, el espíritu, ¿no? Y dentro del cuento de Alicia, ¿qué personaje te gusta más? Ya no el tuyo, sino de Carlos. Bueno, a mí me gusta el gato de Cheshire. El gato de Cheshire, que tiene un relato sobre el gato de Cheshire. Ese no No, recuerdo. es que no lo he visto yo, por eso te lo Espérate. sabía, porque a mí también es uno que me encanta, Rey. No, del gato no. Del gato, y es curioso, no lo tenía hecho. No. Pero bueno, y hay algunos, algún relato que lo he metido que no exactamente tiene que ver con Alicia, como el de No mires la rueda y alguno más, pero porque es un relato que lo hicimos en el taller y este era un homenaje a Miguel Delibes, ¿no? Y entonces
Miguel Delibes yo me estuve investigando y entonces Miguel Delibes iba todos los días a ver a su novia en bicicleta cuando era joven, Sí. que era su mujer, después fue su Sí. mujer. Y entonces pues hago como un relato dedicado a eso, a una persona que va todos los días en bicicleta al pueblo de su novia La constancia. a estar con ella, vamos. En estar con aquella ella. época era muy, Sí, sí. muy habitual. Es muy habitual. Hasta en Exactamente. burro inclusive. Exactamente. Entonces, bueno, pues hay algunos que sí, que están metidos un poco por los pelos, Sí. pero bueno, que como me gustaban, pues los he incluido. Y a uno que no conozca tu obra, tú, para vender tu obra, ¿qué dirías? Esta tiene tal característica, ¿qué dirías? ¿Qué valores tú remarcarías más en lo que has escrito? Bueno, pues yo creo que son cuentos que se leen bien, que no, yo creo que no son densos, que no son pesados de leer. Luego también creo que hablo de muchos temas que la gente se puede sentir identificado, hablo de personajes que yo creo que todo el mundo a lo mejor los puede reconocer. Y luego a mí me preocupan muchos temas, me preocupa el tema de la muerte, me preocupa el tema de la salud mental, me preocupa el tema del desamor, de las relaciones de pareja, ¿no? Y todos esos temas pues son los que yo intento siempre... De la un poco ausencia tratar. también, ¿no? La ausencia La también, ausencia. sí, sí. Pero sobre todo yo creo que lo que más está más presente es el tema de por qué las personas dejan de quererse o dejan de pronto de no congeniar o de no... ¿Cuál es tu clave en ese aspecto? No, yo no doy soluciones, Nada, yo claro, lo planteo por eso nada más. No, solamente lo dejas abierto para que cada uno sí, razones sí, y Puede estas ser variables. el tiempo, ¿no? Claro. Y la convivencia. Exactamente, la rutina y todo eso. En la época romana, la gente no se casaban para siempre. Se hacía un contrato. Claro, claro, un contrato, Y sí. te casabas por 2 años, te casabas por 10 años y terminaba el contrato, cada uno para su parte, ¿eh? Si querían, pues se hacía un nuevo contrato. Pero es curioso, porque a lo mejor te casabas 10 años, a los 10 años se terminó el amor. No como ahora, que ha avanzado mucho, la vida ha cambiado totalmente, que resulta que se casan hoy por la mañana y en el avión de viaje se divorcian. Hoy lo que me ha parecido una noticia, no sé si observando todas estas cosas, noticias que he visto que me ha aterrado que le han violado a una mujer en una residencia de 90 y de 100 años. Y digo, ¿esto cómo está el mundo? ¿Cómo tiene que Está estar? loco. Está la gente loca. Loco. Pero bueno, que es un poco a lo mejor lo que tú dices de Alicia, que está en un mundo loco, que hay para todo. Sí, bueno, por ejemplo, gente para el todo. relato de Alicia y la tortuga artificial, que es de la relación de dos mujeres, pues una crisis de una relación entre dos mujeres, pues bueno, ahí lo que se plantea es que, bueno, cuando se conocieron ella empezaba a ser escritora, ella digamos que era la que la apoyaba, y conforme ella fue teniendo más éxito en el literario, metiéndose ya en un mundo digamos, de cócteles, de no sé qué, de promociones, del premio tal, del premio cual, pues ya se fue perdiendo, digamos, la relación entre ellas, la admiración, y ella dejó de querer a la otra. Claro, ¿tú piensas que a lo mejor en un mundo de éxito te cambia también la vida y Yo tus creo- relaciones humanas? Yo creo ¿no? que sí, que puede ser. Entonces es preferible no seguir como estamos o no. Sí, además el tema va encaminado a peor, Sí. eso lo estamos viendo diariamente. Hoy en el telediario ha salido un matrimonio, ¿eh? Y la han violado 7 personas. La indiana, 7, la pero indiana. delante del marido, ¿eh? Al marido le han dado Peor ella que la por todas ha partes. sufrido más, desde luego. ¿Y qué está pasando en el mundo, Dios mío de mi alma? Pero que hay para todo. El problema es que Sí, la sociedad para estoy todo. hablando Y el, genéricamente. y el libro este que habla de todo eso es bueno porque Por eso me siento yo identificado con muchas cosas que ha explicado, porque es que está ocurriendo, es un hecho que lo tenemos ahí en la calle, a la salida de esta puerta, y un niño que viene y por nada te pega una puñalada con a un otro, patinete o que lo mataron el otro día. En fin,
vamos ya a centrarnos en esto porque va a quedar un poquitillo y preguntas de... que yo he hecho preguntas bastante, pero a ver si alguno alguien más se quiere me ocurre. preguntar algo. Claro, ya que también se podía haber interrumpido, que Sí, teníamos sí. la costumbre, pero no veo que nadie se haya lanzado a alguna cosa, algo, ¿eh? Con temas de cómo escribe A mí y me tal. gustaría preguntarle una cosa. Sí. Al principio, antes de empezar, se habla que en un mundo en el que somos egoístas, individualistas, una sociedad instalada en la violencia, frente a todo eso, solo la pasión, la locura, la imaginación sin barreras, la reivindicación de los sueños y las travesuras pueden ser nuestra salida de emergencia. Pero en cambio yo he visto que en la primera parte del libro, muchos de sus personajes, su salida de emergencia es la muerte. Y me ha, no sé, Bueno, eso es me ha porque... chocado porque esperaba eso, que fuera, Más pues esperanzador. vamos a intentar enfrentar a este caos mundial otra alternativa, ¿no? Sí, bueno, yo ya te lo he dicho, yo ese tema lo trato porque creo que es un tema que es un poco tabú y entonces me parece que bueno, que hay personas que pueden llegar a un límite y entonces buscar esa solución que no es realmente una solución, pero bueno, es la solución que algunas personas toman. Entonces me gusta tratar también temas un poco así de ese sentido, ¿no? Claro. Es verdad que yo digo eso, pero yo a lo que me refiero con eso es que a la creación de los cuentos es lo que a mí me salva, Ya. es lo que yo quiero decir. No que los cuentos vayan a tener una moraleja, digamos, esperanzadora o que yo vaya a lo mejor a reflejar eso en los cuentos, sino yo lo que quiero decir con eso es que yo he creado estos cuentos porque era mi válvula de escape. Sí. Yo siempre que he escrito ha sido porque lo necesitaba para salir pues de la tristeza, de la soledad, de muchas cosas, ¿no? Y entonces para mí lo que es el arte, la fantasía, todo lo que es la creación, es lo que creo que nos salva un poco de este mundo de locos. Pero es verdad que quizás no lo reflejo exactamente en los cuentos. De todas maneras, no sé. También hay que pensar, el fenómeno de los suicidios en España es tremendo. Claro. Porque aquí no le dan importancia a otras muertes, pero la muerte de suicidio en España es grandísima. Al día son unos cuantos, unos cuantos. En las propias cárceles también, cada 2 días muere uno entre ellos. Y tal, es decir, que también lo que pasa es que parece que nos da un poco de miedo, no sé, el miedo, el tabú como tal, como que todo Sí, se pero acabe en el final. que yo ¿no? entiendo lo que Alicia dice. Alicia no lo dice como algo malo, sino, Sino como que- no, sí. sino que te llama la atención que yo diga eso. Entonces, claro, yo te lo explico porque es verdad. Yo después lo he pensado, digo, bueno, es verdad que los relatos son tristes, pero el hecho de crearlo es lo que a mí me causa, digamos, todo esto que digo yo de la locura, el retorno a la infancia, pues en el fondo todo esto es el escribir, el crear, el arte de crear. A ver, ya aprovechando de lo de la locura, ¿no crees también que un poco escribir un poco una terapia para nosotros, para lo que Sí, pues eso es lo que te estoy comentando, efectivamente, es lo que a mí por ejemplo, el tema de la pandemia, pues yo estuve en la época de la pandemia, que era una época que a todos nos ha sido muy dura, por muchas razones. Pero muy creativa, por lo claro, que veo. Claro, sí, pero por eso te digo. Porque todos los que pero- han venido aquí han dicho, lo he escrito en la pandemia, lo he escrito en Claro, la pandemia. Y claro. digo, bendita pandemia para la escritura. Pues por eso, es lo que un poco yo quiero remarcar. Sí. Sí. Bueno, si hay una cosilla más, si lo planteáis, bueno, pero, y si no, pues nada, un fuerte aplauso, ya que quiera para si tenéis Lo que libros, pasa es que no tengo, se me olvidó el boli. el boli para